Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Arte, Más Ciudad. Como invitado especial hoy tenemos al artista plástico Carlos Villabón. Bienvenido, Carlos. Johncito, muchas gracias por la invitación. Bienvenido al taller. Esta es tu casa y bueno. Carlitos, yo soy un admirador de tu obra desde hace un buen tiempo, creo que 4 años hacia acá. Veo cómo va trascendiendo tu obra, cómo vas evolucionando en cada pincelada, pero para no llegar ahora a lo reciente, hablemos cómo inicia esa formación artística. Bueno, John, esta ha sido una larga exploración a través de todo este camino. De por sí, cuando empiezo a descubrir este proyecto hace 8 años, pues empiezo a revisar como, bueno, ¿por qué llego a esto? ¿Por qué llego a este elemento tan popular y tan conocido en nuestra cotidianidad? Y hago un stop en el camino y digo, bueno, quiero empezar a trabajar esos elementos que quizás hicieron parte de mi infancia o esos escenarios a los que le quiero dar quizás una connotación fuerte en mi obra, algo que pueda trascender seguramente en el tema del arte. Entonces allí lo que hago es recurro a la memoria y me volco a esos grandes momentos de pequeño que tuve cuando llegaba a casa de mis abuelos y en la mitad del comedor no encontraba 2 lámparas chandelier adornando el comedor, sino eran 2 simples bolsas con agua para espantar las moscas a la hora de la mesa. Entonces, a recurrir a este objeto como ese objeto de la memoria, digo, caramba, aquí hay mucho por explotar, me siento identificado, soy yo porque crecí cada fin de semana con este elemento presente. Era un niño obsesionado por cazar moscas, no todo el tiempo, pero al ver este escenario cuyo función era espantarlas, empecé a atraparme más por todo esto. Fue un proceso en el que me tomó tiempo para poder empezar a masticarlo. No era solamente un simple objeto que espantara moscas, sino también revisar que era un emblema popular colombiano de nuestra tierra. Es un icono cultural, o llegas a cualquier panadería o a cualquier tienda de barrio y vas a encontrar esta bolsa. Y dije, hey, hay que hacer un paréntesis, y fue cuando decidí empezar a explotar este escenario, esta herramienta. Y muchos me preguntan por qué la obra negra, por qué la obra oscura. Porque cuando empecé a analizar todo este escenario, me cuestioné, hice una cuestión de analogía. Bueno, si las moscas y los insectos le temen a ese escenario, ¿a qué le tememos nosotros como sociedad cuando encontramos esa misma bolsa? Porque también ambos somos seres vivos, moscas versus insectos versus seres vivos. Entonces dije, aquí hay temores, nosotros también tenemos miedos y sentimos temores seguramente también como lo sienten los insectos. Entonces allí es donde reposa toda mi obra, en ese lugar oscuro e infinito que también muestra muchos de los temores de nuestra sociedad. Es curioso que te escucho hablar y me remonto en la historia, época de la escuela, sacrificar el algo y salir a comprar el pescadito que también vendían en la bolsa con agua, y uno temeroso de que llegue vivo hasta la pecera de la casa, cuando era esa etapa de tener o criar los peces. Y el tema de la mosca también me sucedió con mis abuelos y en restaurantes y en muchos lugares, y aquí en Colombia eso como que pasó al olvido y lo estás recordando a través de una obra y muy valorado en el exterior. Exacto, entonces fue como eso que me hablas del pescado, del llegar rápido a la casa para que el pescadito no muera. Eso fue lo que hice con la bolsa. Más que ser una bolsa, más que hablar de las moscas y todo eso, se convirtió en un escenario, en ese escenario por el que todos nosotros hemos estado vinculados, pescadito. Cuando por ejemplo, pongo una bailarina fuera de una bolsa para que no me quede adentro, para no generar una connotación negativa de que el pescadito se va a morir. Trato de olvidarme de que está por dentro, lo saco al exterior, pero está como también en el interior, porque me aprovecho de las leyes físicas y químicas de la luz.
de cómo este pescadito se ve refractado, se ve reflejado. Entonces ha sido como tal la bolsa ese escenario para poder proyectar mucho de lo que hemos sido de nuestra niñez, ¿sí? Porque de una otra forma la idea de una obra no es solamente que me envíe un mensaje, sino también vernos reflejados. Es lo que busco en cada una de estas piezas. Y porque seguramente también ha tenido una gran acogida la obra en el exterior, porque es un emblema popular no solamente colombiano, sino en Latinoamérica. En Panamá, en Chile, en Bolivia, en Perú, acostumbramos a colgar las moscas, incluso hasta en Asia. En Asia los chinos en las zonas rurales también lo acostumbran a hacer. Sea mito, o sea verdad, o sea realidad, no lo sabemos. Los científicos dicen que las moscas sí temen, que no, que eso es puro cuento. Yo solamente me apoyo en mi memoria, en lo que recuerdo y en lo que he hecho de mis proyectos en los últimos años. Y ha sido un artista inquieto y muy talentoso, y paralelamente trabaja en la pintura y la escultura. Sí, a mí la bolsa como ese elemento cotidiano y más que todo suspendido. Después hice un paréntesis y dije, bueno, más que la bolsa suspendida, aquí hay algo más allá. Hay materias primas, hay celulosas plásticas. Quiero descomponer la bolsa, quiero aprovecharme otra vez de las propiedades físicas, químicas. Entonces dije, no, fue cuando empecé a hacer estos conocidos globos de osos, conejos, en los que hago una línea de sellamiento a la bolsa, inyecto aire, muchas veces agua, otras, como te decía, aire, y se presenta esa imagen que está en nuestro inconsciente. Como cuando vemos una imagen de un oso, no solamente es un oso porque yo quiera construir un oso, es porque son imágenes que están dentro de nosotros, nos vemos reflejadas en ella. Cuando vemos un conejo, igualmente. Y así la materia prima de la bolsa se convirtió en ese gran constructor, ese gran edificador para yo poder sacar cada una de las figuras que están en nuestra mente. Y como siempre lo he dicho, son a veces hasta retratos familiares he compuesto, con la idea de que siempre nos veamos reflejados. Y has desarrollado una técnica tan real que cuando uno tiene ese privilegio que da la escultura de poder interactuar con ella, no solo visual, sino de atreverse uno a tocarla, sí, y ver uno que sí, es como si fuese una bolsa, pero esto es acrílico, esto es otro material, y se ve sensible, y uno piensa por un instante que la va a desinflar, la va a romper, y no, es dura. O sea, sí, siempre fui un soñador de que en mi obra, siempre lo he sido y siempre he querido de pronto, como te decía al inicio, fuera de esta conversación, siempre he tratado de ver escenarios que me pongan la vara más alta, siempre a generarme retos personales, retos laborales. Siempre he tenido conocimientos acerca de la escultura, de muy pequeño modelé también, y hasta hace 4 años larguitos dije, no, yo necesito llevar mi obra a otras dimensiones, necesito volver a modelar, necesito volver a generar otro tipo de sensaciones, que la gente también toque. ¿Será que este osito realmente es un globo? ¿Este conejo qué es? ¿De qué está hecho? ¿Qué me está transmitiendo? Y hace 4 años hacia acá empecé a trabajar mucho más fuerte con la escultura, empecé a hacer nuevos modelamientos, entré en el mundo, digamos, de la fibra, porque pues obviamente también por costos me permitía generar esos proyectos a un menor costo. Sin embargo, sigo pensando que el bronce es una de las técnicas universales que más podrá enriquecer también los escenarios del arte, ¿no? He tenido 1000 cosas también por desarrollar, intervenir mis piezas en cromo, baños en cromo, no pintura sino baño en cromo, y seguir generando eso que tú me decías. A veces uno no sabe si es globo, si es que quisiera tocarla, y generarle al público estas experiencias. Y de pronto en algún momento atreverse a interactuar y manejar el plástico también. Sí, últimamente he hecho un análisis de que no solamente el arte hay que verlo como una simple pintura, o en mi caso, ¿no? Porque hay muchos artistas que se adaptan con otras técnicas, ya sean otros materiales, pero he sentido la necesidad de que el artista, en mi caso, debo seguir apoyándome en otros soportes, en este caso el plástico, poder intervenir el plástico, poder, como he hecho en mis últimos proyectos escultóricos, extraer mis piezas
totalmente de una pieza de plástico orgánica en la que veamos una bolsa, más no un aproximado de un modelamiento de bolsa. Y bueno, la denuncia, el material y poder que sea testigo de lo que es tanto el elemento como la obra. Exacto. Carlitos, hay algo que aplaudo demasiado y es esa manera como estás exportando arte Colombia al exterior. No, esto ha sido un proceso largo, muy largo. Yo llevo 13 años inmerso en el arte de lleno, porque yo soy un artista empírico autodidacta. Estudié ingeniería, pero me fui por el lado que realmente me apasionaba, era el arte. Sí. Y más que exportar, yo pienso que cuando se trabaja con amor, con disciplina, con unos estándares de cumplimientos, de entrega, de horarios, de absolutamente todo, reúne una cantidad de variables en mi trabajo, se pueden hacer las cosas. Yo te puedo decir, yo llevo 13 años de lleno en el arte y te puedo decir que apenas hace 4 años empezó la corrida de toros. ¿Sí? Hace 4 años empezó este proceso en el que digo, sí se puede, pero no es llegar al momento de sentirme conforme de decir, sí, ya, aquí vamos y sigamos haciendo lo mismo. No, dije una palabra ahorita clave, es tengo que ponerme la vara más alta todos los días. Y no es solamente para generar una satisfacción personal de que no podemos seguir construyendo lo mismo, sino hay que hacerle un upgrade a la obra, ¿no? Y te instruyes mucho, que vas a todo este tema de exposiciones, estás viendo arte constantemente y es con ese fin, de no ir bajo una crítica, sino bajo una exigencia y mirar hacia dónde se está direccionando para Carlos seguir evolucionando. Siempre insisto que hay que compartir la información a mis amigos, a colegas, de que tenemos que visitar estas escenas internacionales que nos ofrece el arte a nivel mundial. He tenido la oportunidad de visitar varias y siento que llego a mi país otra vez recargado, llego con 1000 ideas anotadas bajo la agenda, bajo mi cuaderno. Y es importantísimo enfrentarnos, generar un diagnóstico personal de cómo estamos, en qué nivel estamos, en qué etapa estamos de nuestra obra, ¿sí? Entonces es muy importante hacer parte de estas ferias internacionales que hay alrededor del mundo. Ahora andas en una etapa de los bolis. Sí, el bolis es un derivado de lo que es mi escenario, la bolsa. Toda mi obra tiene una connotación infantil, absolutamente toda. Cuando tú te enfrentas al pez con una bolsa, o hay un oso encapsulado dentro de la bolsa, o que si tú analizas cada pieza, todas las piezas tienen una connotación infantil, absolutamente toda. Y sí, hay una exposición que está orientada al bolis, como ese elemento popular colombiano, pero también elemento popular latinoamericano que se ha apoderado de nosotros, de nuestra memoria. ¿Quién nos recuerda este elemento por el que tanto guerreamos en el barrio, por el que tanto recorríamos? Van unas piezas que van a ser parte de esta exposición que hablan de los mandados también, de cómo lo mandaban a uno no por un boli, sino vaya, compré 20 y llegue con la bolsa llena de bolis también. O la casa era un paquete de arepas, una bolsa de leche, un quesito y un bolis para usted. Exactamente. Entonces, si analizamos, eso que me acabas de decir es súper clave porque si analizamos la puesta en escena de toda mi obra, me acabas de decir, vamos por la bolsa de pan, vamos por la bolsa de leche, vamos por la bolsa de los bolis, vamos por la bolsa de todo. Las arepas, porque sí. Es un elemento que, por más que no lo veamos, está inmerso en nuestro hábitat, en nuestro entorno, pero a veces no lo vemos. Yo te voy a hacer otro paréntesis de los tantos que he hecho, y es que yo empecé a darle tanta importancia a la bolsa desde que empecé con todo este proyecto, obviamente, pero hasta que yo hice clic al recordar ese elemento tan presente en mi vida, yo antes nunca la veía. Yo por eso pienso que uno construye cada proyecto, cada serie de su obra en el momento justo, porque antes de eso nunca le había dado un focus a una bolsa, jamás. Y hoy día yo voy por la calle, a un supermercado, a la playa,
yo no puedo ver una bolsa porque me derrito. O sea, como que me desgonzo y digo, Dios mío, me está pasando algo. Y eso es un gozo que de verdad lo disfruto cada momento. Si yo veo un carro que pasa al frente de mi taller o de mi estudio o de mi bodega de proyectos, con racimos vendiendo plátanos y todo en bolsa, o sea, yo me bajo de lo que esté haciendo y le tomo su registro fotográfico, porque me llena de satisfacción ver cómo realmente sí estamos rodeados de este elemento. Ay, es cierto. En cada centímetro cúbico de nuestro espacio está presente. ¿En qué estás trabajando ahora, Carlos? Bueno, aparte de la exposición de estos refrescos, del bolis, de todos estos proyectos, sigo trabajando. Que se llevó en Panamá, que se llevó, donde se centra tu obra y se distribuye para Latinoamérica. Sí, Ciudad de Panamá ha sido un eje importante para mi obra, ha sido un punto de partida de distribución hacia otros países, y bueno, ahorita sigo construyendo proyectos. Tengo un proyecto, si Dios quiere, a finales de año en México. Vamos a tener una participación este año también en Madrid, España, en una feria internacional. Y bueno, seguimos trabajando en la obra, construcción de bolis. Cuando veas una bolsa, lo importante es eso. Ya, aquí ves a Carlos, ya sea boli, ya sea globo. Siempre, cada una de las piezas va a tener una partecita, así sea muy mínima, de lo que representa la bolsa. Te cuento, Carlos, que tu obra me conecta demasiado y tiene algo mágico que va más de lo visual, de la limpieza, del buen manejo de los tonos, de la profundidad, del realismo mágico que le hacen la pieza. Te lleva al recuerdo, y un recuerdo de una infancia bonita, y de ver, añorar, extrañar. El último bolis que me chupé fue Bonais, que fue como el que más industrializó totalmente. Y el 5 estrellas, por decirlo así, pero sacó del mercado al bolis callejero. Totalmente. Pero ya ni Bonais lo encuentra uno. Ni Bonais lo encuentra uno, y de verdad que a veces, por más de que sea un emblema o un ícono popular colombiano, es eso también, remontarnos, pues yo como que autocuestionarnos. ¿Hace cuánto yo no ejerzo el consumo de refrescos, de bolsas, de bolis? Pero también después de que conocen ustedes o el público conoce mi obra, empieza uno a cuestionarse. Entonces seguramente mañana vas a llegar a tu casa, a tu residencia, a tu domicilio, y aquí hay una bolsa de pan. Eso me decía Carlos, aquí está la bolsa de leche, aquí está la bolsa de dulces, vamos al supermercado, la bolsa de lentejas, la bolsa de frijoles. Entonces, lo más rico de todo este proceso, que nunca lo dimensioné, es que hay obra para mucho tiempo. Para mucho tiempo, bajo diferentes conceptos, bajo diferentes contextos. Puedo manejar mi obra como contexto sociocultural, que es lo que estoy haciendo ahorita, bajo un contexto ambiental, de cómo la bolsa también nos está afectando de una otra forma, cómo ese elemento que está ahí tan siempre en nuestra vida nos condena, pero al mismo tiempo nos salva. Sí, entonces es un viaje que pues no te puedo decir ahorita hasta dónde vamos a llegar o hasta dónde voy a llegar, pero sí hay mucha tela por cortar. Pues te escucho y lo asocio a Fernando Botero, cuando en una de sus entrevistas decía: en algún momento veo bodegones en toda parte, y para mí la manzana, la pera, la papaya, la naranja ahí puesta, es una obra, y eso me inspira, y eso es lo que hace cuando no le prestan tanta atención. Y mira, un artista universal, y ese mismo éxito te lo auguro, porque te lo mereces. Muchas gracias. Eres una excelente persona, como ser humano, como artista, ese profesionalismo tan impecable que manejas en tu tratado comercial, estético, en el arte, en los contratos, en el cumplimiento a las exposiciones y a los compromisos que trazas en el camino. Ve uno siempre ahí, constante, a Carlos trabajando y evolucionando, inquieto sí, pero no saliendo del lenguaje, siempre en el mismo. Totalmente. Y siempre mejorando. Totalmente. ¿Qué te gustaría que hoy te preguntara en el ente de Más Arte y Más Ciudad? Pues como, ¿qué más te puedo compartir de mi vida? De pronto que muchos no saben. Sí, voy a compartir no pasé por una escuela de artes, siempre fui artista. Uno nace con ello, ¿no? Uno no se hace artista en el camino, uno nace con ello. Y bueno, eso fueron las herramientas que desde muy pequeño empecé a usar y a
a trabajar para poder consolidarme como pues, que el artista que soy hoy día, ¿no? Sí. Pero no, las preguntas son aleatorias, yo te las dejo lo que me quieras preguntar. Carlitos, yo creo que ha sido una entrevista o un conversatorio muy instructivo, nos das a conocer sin tapujos toda tu vida y obra, y esto es genial porque así tenemos un lenguaje más claro de lo que estás haciendo, transmitiendo y perpetuando. Súper. Hoy te invito a que despidas el programa y gracias por hacer parte de nuestro proyecto. Pues muchísimas gracias a John, a Arte Más Ciudad, por haber venido a mi estudio. Este es el estudio también de ustedes, bienvenidísimos cuando gusten aquí en la ciudad de Bogotá, y seguramente podré estarles compartiendo más avances de mis proyectos y de toda mi obra. Y espero también verte pronto por Medellín. Eres bienvenido y las puertas siempre están abiertas. Pero por supuesto. Mil gracias, John. Chao, chao.